Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM. Hola, ¿cómo están todos en su casa? Bienvenidos a Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. Hoy hablaremos de un tema que no lo hemos tocado nunca antes, que es muy común para nosotros porque lo asociamos directamente con la sangre, pero no en el término a lo mejor médico. El tema de hoy es hematología. Como se los anticipábamos recién, el tema de hoy es hematología y qué mejor para hablar de esto que un especialista, y hoy me acompaña el doctor Alexander Arellano, que es hematólogo. Hola doctor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy y vamos a entrar de lleno al tema para poder conocer un poco más este término que es un poco extraño para nosotros. Doctor, ¿qué es la hematología? La hematología es la especialidad médica o la ciencia encargada del estudio del tejido hematopoyético o de enfermedades de la sangre. De eso trata la hematología. En pocas palabras, el estudio de la sangre. El estudio de la sangre. Y a lo largo de los programas hemos hablado de distintas enfermedades. Y cuando hablamos del tema de la sangre, quizás se nos vienen dos temas un poco comunes para nosotros dentro de lo que podemos asociar. Y uno de ellos es la leucemia. En este caso, ¿hematología es solo leucemia o hablamos de que existe a lo mejor solo un tipo de leucemia? A ver, las leucemias son muchas, sí existen leucemias agudas y leucemias crónicas. Y bueno, las leucemias predominan más, las leucemias agudas predominan más en la población pediátrica o en los niños, aunque generalmente puede ocurrir a cualquier edad, y las leucemias crónicas son más prevalentes en la edad adulta o la tercera edad. Y en este caso, doctor, ¿cómo podemos, no sé, de diferenciar o saber que cuando un paciente nos habla de leucemia, que efectivamente se trate de un tipo o del otro, o cómo podemos nosotros saber que hay una diferenciación entre ellas? Las leucemias agudas, desde el punto de vista clínico, suelen ser más aparatosa o más manifiesta desde el punto de vista de cuanto a síntomas o signos. En general, las leucemias agudas se caracterizan principalmente por sangrado mucocutáneo, fiebre, una fiebre que puede ser no controlada o permanente, además de aparición de ganglios en cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Esas son las manifestaciones clínicas de las leucemias agudas. En cambio, las leucemias crónicas pueden pasar meses o incluso años con la enfermedad y el paciente no sentir absolutamente nada. De hecho, estas leucemias crónicas suelen diagnosticarse de forma fortuita en cualquier control de rutina médico. Es como que un paciente puede hacerse un examen de sangre normal, como el típico que es de rutina, y ahí se logra como descubrir esto. Sí, exactamente. Así suele ocurrir las leucemias crónicas, bien sea mieloide o linfoide. Así es. Y en este caso hablamos de las leucemias como si fuese quizás a lo mejor la enfermedad más conocida que podemos asociar. Pero, ¿qué otro tipo de enfermedades existen dentro de esta rama de la hematología? Bueno, la hematología no son solo enfermedades malignas, aunque sí existen muchas más malignas, pero hay otra parte benigna o enfermedades benignas que eso abarca lo que es los glóbulos rojos, ¿sí? Lo que vemos comúnmente es la anemia, las anemias en general, y entre una de las más comunes es la anemia ferropénica, ¿sí? También están otras enfermedades benignas que por lo general son heredadas, que también generan anemia, son las talasemias o beta-talasemias, ¿sí? Y otras enfermedades que también generan anemias como la eritrocitosis y otras enfermedades netamente relacionadas a la estructura del glóbulo rojo que generalmente son heredadas. Ya, y en este caso cuando menciona la palabra anemia, que creo que es una enfermedad que es muy conocida por mí, las anemias, ¿es como que existe más de un tipo de anemia? Sí, realmente existen muchas anemias, muchas, pero en general y la más frecuente es la que anteriormente mencioné, que es la anemia ferropénica. Quizás la segunda más frecuente son las anemias generadas precisamente por enfermedades crónicas, inflamatorias crónicas o enfermedades malignas. Serían como la segunda causa
de anemia en cuanto a frecuencias. Y ahí siguen ya las anemias heredadas, ¿sí? Y bueno, que ya tienen un comportamiento distinto a estas anteriormente mencionadas y se diagnostica a temprana edad, ¿sí? Y en el caso cuando menciona anemias heredadas, eso quiere decir, no sé, como un antecedente. Si mi mamá es anémica, lo más probable es que yo voy a ser anémica. ¿De eso se trata como el término de heredadas? No, ahí va un grupo de enfermedades que entre esas se pueden mencionar la talasemia, que ahí son dos, alfa talasemia y beta talasemia. Las anemias hemolíticas, que también originan anemias y que también son heredadas. Entre las que destaca talasemia, las anemias drepanocíticas es otra enfermedad importante heredada, es la que quería mencionar, la anemia drepanocítica. Y entre las otras, en cuanto a frecuencias, están las que son relacionadas a los trastornos de las estructuras de la membrana del eritrocito. Y en este caso hablamos de, estas son enfermedades benignas, ¿ya? ¿Qué síntomas presenta una persona que tiene alguna de estas enfermedades benignas? En cuanto a las anemias, pues es el signo clásico de dificultad respiratoria, cansancio, fatiga, dificultad para hacer las actividades diarias, incluso trastornos de concentración, memoria, sobre todo en aquellos casos en que la anemia es provocada por la deficiencia de hierro. A veces este tipo de anemia suele originar caída del cabello, uñas quebradizas, calambres, o sea, síntomas que pueden confundir con cualquier otra enfermedad, pero que generalmente son característicos, por ejemplo, en este caso de la anemia ferropénica. Por ejemplo, es como muy común de que el hecho de escuchar a gente que dice, oye, alguien que anda como muerto de sueño todo el día, que anda con sueño, que anda cansado, es sinónimo de anemia. Es realmente como es un indicador real de decir una persona que de verdad está durmiendo mucho o anda siempre cansado. ¿Puede relacionarse directamente a la anemia? Sí, obviamente que suele ser un síntoma, quizás el principal de la anemia, y eso va a depender obviamente de la severidad de la anemia. O sí, de qué intensidad, si es leve, moderada o severa. Obviamente que si es severa o moderada, los pacientes van a tener aún más síntomas relacionados a esto. Súper. Doctor, lo quiero dejar invitado para que en el siguiente bloque sigamos conversando. Y que me hablaba de que están las enfermedades benignas y también las enfermedades malignas. Entonces, lo voy a dejar invitado para que en el siguiente bloque podamos hablar de las enfermedades malignas relacionadas a la hematología. Volvemos para seguir conversando de hematología, las distintas enfermedades, qué cosas podemos conocer de esta especialidad, pero antes tengo una información muy importante que darles. CECIM cuenta con casi 20 años de trayectoria en investigación clínica, desarrollando estudios destinados a encontrar formas o métodos de prevenir, diagnosticar, examinar o tratar una enfermedad de manera eficaz y segura. Para más información, escríbanos a nuestro WhatsApp, +569 39589270. Síganos en redes sociales @cecim.cl y visita nuestra página web www.cecim.cl. CECIM, creando valor en salud. Y retomamos la conversación con el doctor Alexander Orellán. Doctor, consulta, quedamos en las enfermedades y que íbamos a llegar a las enfermedades malignas. ¿Qué significa en la hematología enfermedades malignas? Son aquellas que se originan en la médula ósea. Este tejido llamado médula ósea está dentro de nuestros huesos y de allí parte una célula mala que se transforma, y a partir de esa transformación maligna o clonal, pues se genera un conjunto de síntomas y síntomas, de signos y síntomas que finalmente dan manifiesto una enfermedad. Entre estas, pues, las más comunes son las leucemias, los linfomas, mieloma múltiple, policitemia vera, trombocitemia esencial, entre otras muchas otras enfermedades malignas. ¿Y doctor, tienen algún tipo de clasificación estas enfermedades malignas? Sí, generalmente se clasifican en agudas y crónicas. Comencemos con las crónicas, ¿te parece? Como para hacer una descripción. Bueno, entre las enfermedades hematológicas malignas crónicas están las leucemias crónicas y se clasifican en mieloide y linfoide.
son enfermedades que generalmente pasan desapercibidas desde el punto de vista clínico y son diagnosticadas de forma fortuita en exámenes de rutina. Entre otras enfermedades malignas están o destacan el linfoma, enfermedad frecuente en nuestro país. Hay también subtipos de linfomas, linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin, y entre eso hay otras clasificaciones donde dependerá del tipo histológico o comportamiento clínico, tendrán su clasificación. Generalmente los linfomas se clasifican en linfomas indolentes o de bajo grado, linfomas agresivos o de alto grado, o linfomas muy agresivos o de muy alto grado. Y entre otras enfermedades importantes y con frecuencia, quizás la segunda más frecuente en Chile es el mieloma múltiple, una enfermedad que también se manifiesta a la tercera edad en promedio, con predominancia en el sexo masculino y que suele generar o debutar de forma a veces muy aparatosa, con fracturas patológicas, anemia o con infecciones a repeticiones debido al compromiso que genera esto al sistema inmune. Doctor, lo escuché hablar de varias, la leucemia la tocamos al inicio del programa, habló del linfoma, que creo que varios alguna vez lo hemos escuchado, y el mieloma múltiple. De hecho, hace poquitos días fue el Día Mundial del Mieloma Múltiple. ¿En qué consiste esta enfermedad y qué tan común es encontrarla en la población? El mieloma múltiple, en cuanto a estadísticas, es el segundo cáncer hematológico en nuestro país. Generalmente una enfermedad que suele cursar con síntomas, si se quiere decir, comunes, como por ejemplo un dolor lumbar, dolor en la espalda, o a veces dolor óseo, que lo podemos confundir con cualquier otra patología, que es un lumbago, y cuando finalmente consultan, resulta que hay bastante compromiso del tejido óseo. Aunado a esto, o concomitante, puede haber palidez, cansancio, fatiga debido a la anemia. Y entre los otros síntomas frecuentes en esta enfermedad llamada mieloma son las infecciones a repeticiones debido al compromiso que genera esta enfermedad para el sistema inmune. Ahora te mencionó que es una enfermedad que tiende a ser más común en la tercera edad Sí. y generalmente en los hombres. Y en este caso, ¿cuáles son como las formas o los problemas que llegan a tener estos pacientes que a lo mejor dificultan su calidad de vida? No sé, ¿va teniendo un deterioro progresivo o se mantiene igual a lo largo del tiempo? Bueno, efectivamente, esta enfermedad, el mieloma múltiple, compromete mucho la calidad de vida del paciente, sobre todo porque se diagnostica o debuta de forma, digamos, tardía, y esto pues discapacita casi que de por vida al paciente. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con pacientes que llegan con fracturas del fémur, del húmero o de la columna, que lo condiciona prácticamente a estar en silla de ruedas, incluso en una camilla de forma permanente. Y en el caso, doctor, hablaba también del linfoma, que creo que es una palabra que conocemos, pero a lo mejor para el común de los mortales, que andamos de a pie, como digo yo, no sabemos bien lo que es. ¿Qué es un linfoma y cómo, entre comillas, una persona puede darse cuenta que efectivamente tiene uno o cómo le afecta? Bien, el linfoma es una enfermedad también hematológica maligna que se genera en la médula ósea con un trastorno clonal de una célula llamada linfocito y que clínicamente se manifiesta con la aparición de ganglios o el crecimiento de los ganglios en cualquier parte de nuestro cuerpo y dependerá del tipo de linfoma al cual esté desarrollando una persona para sospechar de que realmente se trate de esta enfermedad. Esta enfermedad, además del crecimiento de ganglios, suele cursar con pérdida de peso, fiebre intermitente, pérdida de apetito. Esos son uno de los síntomas más frecuentes, sobre todo en los linfomas de alto grado o muy alto grado. Y en el caso de los linfomas, porque claro, si uno piensa en pérdida de apetito, en a lo mejor adelgazar, tienden a veces, nos hemos dado cuenta a lo largo de todas las enfermedades que hemos conocido en distintos programas, que a veces hay como síntomas comunes que se repiten entre una enfermedad y otra. Pero en este caso es visual, yo puedo ver que en una de esas puedo tener un linfoma o nunca me voy a dar cuenta si no me hago, no sé, un examen de rutina. El linfoma puede pasar desapercibido, sobre todo aquellos linfomas denominados linfomas de bajo grado o indolentes. Hay pacientes que también de forma fortuita por accidentes
de cualquier tipo traumático, de accidente de tránsito, cuando se les realiza estudios de imágenes, se han encontrado crecimiento de grandes grupos de ganglios a nivel abdominal o incluso a nivel del tórax. Entonces, estos linfomas pueden estar con nosotros y nosotros no darnos cuenta hasta un determinado momento de forma inesperada. Y doctor, pasando ahora a las enfermedades malignas agudas, y tengo que estar mirando como mi torpedo todo el rato porque de verdad que es un área muy como difícil de ir recordando. ¿Qué características tienen estas enfermedades hematológicas agudas? Las más frecuentes hematológicas podríamos clasificarlas, bueno, es que hay enfermedades agudas, benignas y malignas, ¿sí? Y entre las malignas destacan siempre las leucemias agudas. Las leucemias agudas, por lo general, son más frecuentes durante la infancia, durante la edad pediátrica, ¿sí? En los niños es más predominante la leucemia linfática aguda, aunque puede ocurrir a cualquier etapa de la vida. Y desde el punto de vista clínico, esta enfermedad se manifiesta con un niño que presenta sangrado a través de piel o mucosa, crecimiento de ganglios, una fiebre que no se va porque se asocia precisamente con las infecciones a repetición o recurrentes. Y doctor, hablamos en este caso, por ejemplo, antes hablábamos de que el mieloma múltiple tiende a ser una enfermedad de adultos mayores, en este caso este tipo de leucemia más común también en menores. ¿Las enfermedades hematológicas tienen algún rango de edad? ¿Pueden estar como distribuidas a lo largo de todas las edades? ¿O hay algunos pacientes más susceptibles a unas enfermedades precisamente por su rango etario? Sí, las enfermedades hematológicas malignas suelen tener realmente un grupo etario donde puede predominar más, y precisamente son las enfermedades malignas crónicas las que predominan en la edad adulta o la tercera edad. Las leucemias agudas, como lo mencioné hace un instante, son más de predominio durante la edad escolar. Y doctor, en cuanto a la manifestación de los síntomas, ya sabemos que hay diversas enfermedades, pero ¿hay como algún patrón común que nos pueda decir, sabes qué, yo probablemente puedo tener alguna enfermedad ligada con la sangre, sabiendo que la variedad que ya hemos nombrado es un abanico gigante de enfermedades que están en esta área? Sí, y no tan solo, ya hemos hablado un poco de las enfermedades malignas, agudas y crónicas, pero existen otras que quizás son frecuentemente encontradas en la consulta clínica, en la consulta del día a día, que son aquellas enfermedades relacionadas a los trastornos de las plaquetas o a los trastornos ligados a las proteínas de la coagulación. Estas enfermedades se manifiestan desde el punto de vista clínico con sangrado mucocutáneo o incluso a veces con sangrado más profundo, puede ser a nivel articular o a nivel de cualquier otro órgano o víscera. ¿Sí? Doctor, mire, vamos a ir a una pausa, este bloque se nos fue así rapidísimo, para que sigamos conversando del tema, sobre lo que hay en investigación, sobre tratamientos y sobre ciertos detallitos que también nos van a hacer conocer un poco más. Así que nos vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a nuestro último bloque para continuar hablando con el doctor Arellano. Y doctor, nos quedamos un poquito cortitos en el bloque anterior y hablemos ahora un poco de tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos que existen hoy en día o con los que cuentan los pacientes que tienen enfermedades hematológicas? El tratamiento para las enfermedades hematológicas en el sistema público generalmente estos pacientes cuentan con una canasta de fármacos que cubren, digamos, la primera o segunda línea para aquellas enfermedades hematológicas que requieran de quimioterapia, por ejemplo las leucemias agudas, los linfomas, mielomas o incluso hasta los síndromes mielodisplásicos que también forman parte de estas enfermedades malignas. Sin embargo, en el sistema privado, la cobertura en cuanto a fármacos es mucho más amplia, ventajosa para los pacientes, incluso también para el profesional, ya que puede ofrecerle quizás más garantías de curación o de éxito para el tratamiento de una enfermedad hematológica maligna, bien sea aguda o crónica.
Y en temas de medicina, ¿cuánto ha avanzado la medicina en estos últimos años en esta materia? Yo no sé si la hematología es una rama muy nueva o antigua, pero ¿cómo ha avanzado la medicina y los tratamientos a lo largo del tiempo? Ya en décadas pasadas el tratamiento de estas enfermedades era a base prácticamente de solo y exclusivamente quimioterapia. Al transcurrir los últimos años, yo diría en las últimas 2 décadas, el tratamiento de las enfermedades hematológicas malignas, leucemias, linfomas, mielomas, síndrome mielodisplásico, entre otras malignas, ha cambiado favorablemente para aquellos pacientes que padecen. A la incorporación de los fármacos llamados inmunoterapia, le han dado un pronóstico y un cambio total a la enfermedad. En pocas palabras, ha cambiado el pronóstico totalmente favorable al punto de una curación o ofrecerle incluso calidad de vida en años a un paciente con enfermedades hematológicas malignas. Y en este caso, lo que usted me habla de como de estos cambios, ¿es algo que la medicina ha cambiado en los últimos años o que ya lleva una transición larga? Claro, lleva una transición larga, pero que finalmente, digamos que podemos disponer de estas drogas son en los últimos años. Hablo, yo diría en los últimos 10 años, sin embargo, son drogas que ya venían utilizándose en el mundo desde al menos hace 2 o 3 décadas. Hablo de las nuevas drogas, a esto me refiero con la inmunoterapia, por ejemplo. Y hemos hablado ya en varias enfermedades que hemos tratado en este programa y hemos hablado de estudios clínicos, y en este caso los estudios clínicos también están vinculados al área hematológica. ¿Y qué significa, entre comillas, los estudios clínicos para esta área? A ver, los estudios clínicos es un área de investigación en donde se le ofrece quizás opciones de tratamiento a los pacientes con enfermedades oncohematológicas, opciones nuevas, opciones que están siendo investigadas, que se están probando en seres humanos, pero que en la realidad es una muy buena alternativa, dado la limitancia que hay, por ejemplo, en la cobertura de esta patología en el área pública. Entonces yo creo que los estudios clínicos para la población en general es una oportunidad más de lograr éxito o de lograr una cura o por último una calidad de vida para el tratamiento de estas enfermedades. Y en el caso de los tratamientos de estas enfermedades, hablábamos por ejemplo de quimioterapia, de inmunoterapia, de distintos tipos de tratamientos. En este tipo de enfermedades, ¿son medicamentos de alto costo o son medicamentos al alcance, entre comillas, de la población en general? Sí, generalmente el tratamiento en general de las enfermedades oncohematológicas son de alto costo. De hecho, en el sistema público están cubiertos por el GES, de igual manera en el área privada, pero sí, en general son fármacos de muy alto costo que cualquier persona no puede costarlo, no puede comprarlo. Ahora, yendo a nuestro territorio nacional, hablemos de Chile. ¿Cómo estamos en temas de tratamiento y cómo estamos también en temas de investigación? En cuanto al área de investigación, en Chile ya al menos aproximadamente desde el año 1997, los estudios clínicos se han abierto un cupo, digamos, en el área médica, sobre todo en el área hematológica y oncológica, para el tratamiento de las enfermedades malignas sobre todo, ¿sí? Estos estudios clínicos pues tienen una regulación en Chile, y esa regulación o esa fiscalización la lleva el ISP, el cual al transcurrir los años pues ha venido mejorando quizás la aprobación o desaprobación o autorización de los estudios clínicos en Chile. Todo estudio clínico debe ser siempre aprobado por un comité de ética, y todo está obviamente, digamos, encadenado a un sistema de salud, y precisamente esto va controlado por el ISP. Si el ISP no autoriza un estudio clínico en Chile, pues sencillamente pues, no se puede llevar a cabo. Y doctor, ¿cómo es la experiencia, en este caso, de
los pacientes hematológicos, sabiendo que hay una gran variedad, sabiendo que hay pacientes menores? ¿Cómo es la experiencia de una persona que tiene una enfermedad hematológica y cómo transita a lo largo del tiempo? ¿Son de largo aliento, son de corto o depende de cada una de las enfermedades? Lo has dicho correctamente, creo que depende de cada enfermedad. Quizás las enfermedades más sufridas obviamente por un paciente son aquellas enfermedades malignas, hematológicas, sobre todo las agudas en las que prácticamente su vida depende del tratamiento urgente. Y en cuanto a las enfermedades crónicas, lo que sí altera significativamente es la calidad de vida, dado que son enfermedades precisamente crónicas en el cual el paciente puede vivir años, pero dependerá del subtipo de enfermedad qué calidad de vida vaya a tener. Pero repercute mucho su calidad de vida, sobre todo desde un primer instante, es la calidad de vida desde el punto de vista psicológico. Y posteriormente, pues, desde el punto de vista físico, pues el paciente se desgasta también debido precisamente a estas múltiples enfermedades. Doctor, hemos conocido harto a lo largo de este programa, igual cuesta un poco interiorizarse en el tema, porque quizás no es algo tan conocido como por la población en general, pero solo quiero invitar a que vayamos haciendo como un breve resumen donde toquemos cada uno de los puntos como para que la gente en su casa ahí preste toda la atención y podamos ir chequeando y decir, vamos bien, ¿ya? Ya. Doctor, ¿cómo una persona descubre cualquier enfermedad hematológica? ¿Sirve solamente un examen de sangre, una muestra de sangre? ¿Depende de otros factores? A ver, las enfermedades hematológicas, el diagnóstico, así como de cualquier otra enfermedad, siempre el diagnóstico es clínico, o sea, el paciente va a tener síntomas y signos que el profesional de la salud va a encontrar, y es necesario siempre, obviamente, los estudios de sangre, desde el estudio más básico para el diagnóstico de las enfermedades hematológicas es el hemograma, y obviamente se le suman otras pruebas de rutina que también ayudan mucho al diagnóstico de estas enfermedades, pero en particular las enfermedades oncohematológicas siempre van a depender de la biopsia del órgano comprometido. En este caso en particular, por ejemplo, los mielomas requieren de un estudio de médula ósea, y en caso de los linfomas depende de qué órgano esté comprometido, pero en general el diagnóstico se hace a través de la biopsia y estudio de un ganglio enfermo. Y en el caso hablábamos de antes de enfermedades malignas y benignas, pequeños tips para que la gente diga benigna, esta, maligna, esta otra. Sí, mira, en general las enfermedades hematológicas benignas, los síntomas quizás más severos se relacionan precisamente a la anemia que a veces suele pasar desapercibida si no es que alguien nos dice, oye, te ves pálido, te ves amarillo. Esas son quizás una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en las enfermedades benignas. Yo creo que una de las grandes diferencias entre las malignas es que estas enfermedades no cursan, por ejemplo, con fiebre o pérdida de peso. En cambio, las malignas sí. Generalmente las malignas suelen comprometer el estado general del paciente, además de la palidez, el crecimiento, en este caso, de los ganglios, pérdida de peso, fiebre, pérdida de apetito. Entonces, las enfermedades hematológicas malignas se caracterizan precisamente por estos últimos síntomas mencionados. Doctor, y en el caso de la hematología, que insisto, yo creo que quienes alguna vez hemos pedido una hora al médico, no sé si recordarlo, ¿cuándo una persona debe ir al hematólogo? ¿Nunca va por voluntad propia, siempre va a ser derivado por otro especialista? Sí, generalmente las consultas al hematólogo, yo diría más de la mitad, vienen derivados de otro especialista o del médico general. Bien sea generalmente son por hallazgos de rutina en los exámenes, por ejemplo, anemia o trastornos en la cuantificación de glóbulos blancos o en la cuantificación de plaquetas, las cuales pueden estar bien sea alteradas al alta o alteradas a la baja. Eso yo creo que son las consultas o las derivaciones más comunes, además de los trastornos de coagulación que pueden ocurrir previo a una cirugía o aquellos pacientes que han tenido enfermedades tromboembólicas que también obviamente competen en el área hematológica y que también requieren de un seguimiento o diagnóstico oportuno.
Doctor, yo le quería dar las gracias por haber participado en este programa, por habernos acercado un poquito el conocimiento de la rama de la hematología a las personas que, insisto, que si nos hablan de esto directamente pensamos en sangre y nada más, y ya lo descubrimos hoy de que es mucho más allá lo que hay. Gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa, y recuerde que nos puede ver los días miércoles a las 20:30 horas y los sábados a las 18:30 horas por TN Televisión y todas sus plataformas. Que estén muy bien. Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM.